A ver, en el ejercicio 9 tenemos una pregunta que trata de verdaderos y falsos. A ver, primero vamos a realizar la letra A, que me dice si AN es acotada, o sea, si es una sucesión es acotada. Eso quiere decir entonces que tiene cota, puede ser superior e inferior. Sin embargo, hay algo más que nos mencionan. Nos dicen si tiene cota o tiene como cota inferior a 1. Eso quiere decir que si tiene cota inferior a 1, entonces la sucesión debe ser mayor o igual que 1. Luego menciona entonces 1 sobre AN es acotada. Entonces nos piden saber si eso es verdadero o es falso. Entonces lo que nosotros decimos acá, bueno, yo tengo con respecto a AN, lo que debería hacer aquí es, bueno, vamos a invertirlo. Y el 1 también se invierte, pero cuando tú inviertes el 1, sigue siendo 1. Sin embargo, por propiedades de desigualdad, cuando inviertes, se convierte de esta manera. Se cambia el signo. Es decir, entonces, que 1 sobre AN es menor o igual que 1. Por lo tanto, eso quiere decir que la sucesión 1 sobre AN, donde obviamente n pertenece a los naturales, es acotada. Más aún, es acotada superiormente, pero finalmente acotada. Entonces, por lo tanto, tal como lo hemos visto, esta proposición debe ser verdadera. Vamos con la letra B. Me dice, el producto de dos sucesiones no convergentes es no convergente. Entonces, veamos. A ver, supongamos que yo tengo una sucesión a sub n que sea menos 1 elevado a la n. ¿De acuerdo? Entonces, menciono lo siguiente. Si yo digo A1, miremos cómo lo voy a analizar. Sería menos 1 a la 1, que sería menos 1. Si coloco A2, sería menos 1 al cuadrado es igual a 1. Si coloco A3, sería menos 1 al cubo igual a menos 1. Y si coloco A sub 4 es igual a menos 1 a la cuarta igual a 1. Eso quiere decir que notamos que va saltando menos 1, 1, menos 1, 1. Cuando notamos este caso, ¿no?, que va cambiando, primero menos 1, 1, menos 1, 1. Cuando yo le hay el límite de AN cuando n tiende al infinito, eso no vamos a saber si me va a dar o menos 1 o me va a dar 1. Por lo tanto, cuando me ocurre esto, yo estoy diciendo que no es convergente. ¿Ok? Entonces no es convergente. Entonces digo acá, donde AN no es convergente. Y me doy cuenta rápidamente, tal como lo hemos visto, cuando van variando o saltando los valores de menos 1, 1, menos 1, 1. Va saltando, en este caso. Entonces ahora voy a escoger otra sucesión, ¿sí?, otra sucesión Bn, que también no sea convergente, porque la proposición me dice el producto de dos sucesiones no convergentes. Entonces ya tengo una sucesión menos 1 a la n que no es convergente y voy a escoger la misma, menos 1 a la n no es convergente. En el enunciado no mencionan que sean necesariamente diferentes. Puedo escoger la misma. Entonces ya tengo dos sucesiones, tanto AN, ¿sí?, como BN, ambas, en este caso las he elegido iguales y son no convergentes. Entonces ahora veamos el producto. Es decir, veamos AN multiplicado por Bn. Entonces acá sería menos 1 a la n por menos 1 a la n. Como tienen el mismo exponente por teoría de exponentes, podríamos agruparlo así y decimos menos 1 por menos 1. ¿No? Esta es parte de teoría de los exponentes. Cuando el exponente
es el mismo, entonces puedo agruparlo así y multiplico las bases. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, 1 a la n, ¿no? Entonces, pero 1 a la n, sea el valor que sea, siempre podríamos decir que es 1. Entonces yo digo, el límite del producto de dos sucesiones no convergentes, en este caso, ¿a cuánto converge? A 1. El producto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el producto de dos sucesiones es convergente. Entonces, AN no convergente, BN no convergente, sin embargo el producto sí es convergente. Pero acá me dice que no es convergente, por lo tanto esa proposición es falsa. Entonces vamos a poner acá la proposición es falsa. Vamos con la letra C. La letra C me dice, si AN converge a un número irracional. O sea, la sucesión me dice que converge a un irracional o un número irracional. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que cuando yo le hallo el límite de AN, cuando n tiende al infinito, supongamos me da L, donde L es un número irracional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte. Luego me dice, entonces, acá menciona, entonces el máximo entero de la sucesión, es convergente. Entonces veamos eso. A ver, ¿qué pasa si yo aquí le aplico máximo entero al límite? O sea, le aplico máximo entero al límite que tengo acá y máximo entero al L que tengo aquí, ¿no? El límite de AN cuando n tiende al infinito es igual al máximo entero de L, ¿no? Entonces el máximo entero por propiedades del límite ingresa a la N. Ahí está, ya ingresó. Y eso es igual al máximo entero de L. ¿Esto qué significa? Significa que el máximo entero o la sucesión máximo entero, o sea, cuando n pertenece a los naturales, converge a el máximo entero de L, ¿no? Cuando yo tengo que el límite de una sucesión cualquiera, en este caso el máximo entero de AN es igual a un número, en este caso máximo entero de L, se puede deducir de aquí que AN converge y en especial a este valor. Entonces veamos qué dice aquí. Entonces AN es convergente, entonces hemos hallado que sí es convergente. Por lo tanto, podríamos decir que esta proposición viene a ser verdadera. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la respuesta sería: la primera es verdadera, la segunda es falsa y la última es verdadera. ¿Ok? Ya, bueno, a ver, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, este es el ejercicio 10. Vamos a poner acá el ejercicio 10. En el ejercicio 10 menciona lo siguiente. Dice, sea un L que pertenece a los reales sin considerar el cero, ¿no? Luego dice, si AN, es decir, tengo una sucesión donde n pertenece a los naturales, me dice, satisface que el límite, ¿ok? El límite de AN menos L sobre AN más L cuando n tiende al infinito es igual a 0. Esto es lo que está cumpliendo por ahora. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que quieren hallar aquí, ¿sí?, es el límite solamente de AN cuando n tiende al infinito es igual a y me dan algo para completar.
Ok, entonces de esa manera vamos a hallar el valor. Bien, perfecto. Entonces, me dan por dato que AN satisface la siguiente ecuación. El límite de AN menos L sobre AN más L me dicen que es 0. Entonces, tendría esta parte acá. A ver, vamos a hallar esto. Podríamos decir de la siguiente manera. A ver, yo tengo que el límite, por propiedad, el límite de AN menos L sobre AN más L, cuando n tiende al infinito, me dice por dato que es 0. ¿Ok? Entonces podríamos por acá mencionar así. El límite, nosotros sabemos por propiedades del límite que ingresa para el numerador, ¿sí? E ingresa también para el denominador. Entonces acá sería el límite de AN más L cuando n tiende al infinito. Y eso me dice que va a ser igual a 0. Ahora, este límite que está en el denominador va a pasar a multiplicar. En otras palabras, voy a tener de esta forma. 0 por el límite de AN más L cuando n tiende al infinito. Sin embargo, 0 por cualquier límite solamente sería 0. En el caso de aquí, de esta parte del límite, lo que yo voy a decir es, el límite entra para la primera expresión y para la segunda expresión. Entonces tú dices que el límite de AN cuando n tiende al infinito, ¿sí?, aplica para el AN y también aplica para el L. Entonces por ende tú dices acá límite de AN cuando n tiende al infinito menos, y acá como el L no depende del n, entonces simplemente será L. Y esto es igual a 0. El límite de AN cuando n tiende al infinito es igual a, el menos L pasa sumando con el 0, que sería L. Por lo tanto, ya tendrías ahí la expresión respuesta, ¿no? Eso era lo que te pedía. ¿A quién debe ser igual? A L. Y esta sería la resolución del problema número 10. A ver, ahora vamos con el ejercicio número 11. A ver, vamos a ver el ejercicio 11. Por acá me dice de la siguiente forma. Sea P de X, ¿sí?, una expresión que va a ser igual a sub K multiplicado por X a la K. Y así consecutivamente hasta A1 por X más A0. Polinomio. Y más aún es un polinomio no nulo. ¿Eso qué significa? Que cada uno de los coeficientes debe ser diferente de 0. Después me dicen luego, y me van a dar la primera expresión que es el límite cuando n tiende al infinito, pero de esta expresión. De P multiplicado por 1 sobre n, y eso es igual a, esa sería la primera expresión. ¿Ok? Y luego también me dicen y el límite de 1 sobre P evaluado en n cuando n tiende al infinito, y me dan una expresión de esta forma. O sea, vas a hallar dos valores. Primero, cuando el grado de P, o sea el grado del polinomio, sea 0, y el otro es cuando el grado del polinomio sea mayor que 0. ¿No? Tenemos que hallar los dos valores para ambos casos.
Listo, esa es la propuesta. Entonces, primero tenemos que definir esta parte de aquí. ¿No? Ya, entonces me dice P evaluado en 1 sobre n. Eso es lo primero que debo hallar aquí. Entonces vamos a poner así. Tengo esta expresión. Copiar. Vamos a poner aquí. Como. Voy a poner la expresión del polinomio. Esta es la expresión. Perfecto. Entonces luego de este paso, voy a decir así. Es P evaluado en 1 sobre n. O sea, donde yo vea x, ahora voy a poner 1 sobre n. Esto va a ser a sub k por x, que el x es 1 sobre n elevado a la k. Más, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Y voy a poner acá a1 por x, que es 1 sobre n, más el a0. Sin embargo, en este caso, lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo esta expresión de aquí. Ahora lo que me piden acá es que evalúe el límite de toda esta expresión que acabo de hallar. Entonces, voy a mencionar acá. Entonces, si yo le aplico límite a p evaluado en 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, es como aplicarle límite a toda esta expresión que tengo aquí. Cuando n tiende al infinito, y vamos a colocar este valor de acá. A ver, entonces vamos a hacer así. Vamos a poner por aquí y colocamos de esta manera. Mencionamos así, aquí está de esta manera, por acá. Entonces ahora si tú le aplicas límite, por ejemplo, le aplicas límite aquí, 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, esto ya sabemos que es 0. 0 a la k es 0. 0 por a sub k, 0. Quiere decir que cada una de estas expresiones, 0. Donde veas 1 sobre n se va a hacer 0. Acá también es 0. Y solamente me quedaría él. Es decir, el siguiente paso sería colocar límite cuando n tiende al infinito, ¿de quién? De a0. Y como a0 no depende de n, entonces el límite es a sub 0. Y de esa forma tendríamos el primer valor que me piden acá. A0. Listo. Ahora me piden esta siguiente expresión. Me piden el límite de esta expresión. A ver, vamos a analizar qué están pidiendo aquí. Luego, además, vamos a poner acá. Además piden voy a poner esto de aquí. Ya está. Entonces ahí me está sugiriendo que evalúe dos casos. El primer caso que voy a evaluar es cuando p igual a 0. O sea, el grado de p va a ser 0. A ver. Nuevamente, copiamos por aquí el valor de p, del polinomio. Ahí está. Ahí está. A ver, por acá. Ese es p. Pero yo voy a evaluar en particular para p evaluado en n. Entonces, comienzo así. P evaluado en n sería como a sub k de n elevado a la k más, y así consecutivamente hasta a1 por el valor de n más a sub 0. ¿No? Entonces, primero digo, si el grado de p fuera 0, ¿sí? Si el grado de p fuera 0, a ver, primer caso, ¿no? Grado de p igual a 0. Entonces p evaluado en n, lo único que sería es, como tiene grado 0, solamente tendría al término independiente, es decir, a la 0. Cuando el grado de un polinomio es 0 es porque solamente tiene el término independiente, que en este caso es a sub 0. Entonces luego, a nosotros no nos están pidiendo p evaluado en n, sino nos piden el límite de 1 sobre p de evaluado en n cuando n tiende al infinito. Pero ¿quién es p evaluado en n? Según esto es a sub 0, entonces lo cambio aquí.
1 de A0. Y finalmente digo, bueno, el A0 depende del n, no, entonces el límite de esta expresión es la misma, 1 sobre A0. Y ese sería el caso cuando es el grado 0, 1 sobre A sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ahí cuando el polinomio, o sea, el grado del polinomio es igual a 0. Y el segundo caso que me están pidiendo es cuando el grado de P es mayor que 0, es decir, aplica este valor de P sub n acá. Sería A de K por N a la K más, y así consecutivamente A1 por N más A0. ¿De acuerdo? Entonces luego, ¿qué nos pedían también para este caso? El límite de N cuando tiende al infinito, ¿de quién? De 1 sobre toda esta expresión que es P sub N. 1 sobre P sub N. Pero ¿quién viene a ser P sub N? Toda la expresión que he copiado aquí arriba. Entonces vamos a copiarlo. Entonces de aquí, copiamos. Ahí está. Tendría toda esa expresión. ¿Sí? Tendría toda esa expresión en el denominador. Tú rápidamente te puedes dar cuenta, ¿no? Si tienes infinito, infinito a la algo infinito por algo infinito. O sea, todo este número que está aquí abajo es infinito. Es un número muy grande, ¿no? Entonces, 1 entre un número muy grande, tú sabes que eso tiende a 0. Listo. Entonces, quiere decir que el límite cuando el grado de P es mayor que 0 es 0. Y lo colocaríamos por aquí. Y con eso estaríamos terminando esa parte del análisis. A ver, siguiente. Ejercicio número 12. Vamos por aquí. A ver, ejercicio 12. El ejercicio 12, ¿sí? Nos señala lo siguiente. A ver. Nos dice, sea la sucesión AN, ¿no? AN cuando n pertenece a los naturales. Entonces, definida por, ¿sí? A1 que es igual a 3, y me dicen que AN más 1 es igual a n al cuadrado más 1, y todo eso lo divido sobre 2, ¿no? Entonces, para un n mayor o igual que 1, me dice. Satisface dos de las propiedades, indique cuáles son, ¿no? Y bueno, primero me dicen AN es acotada, B, AN no es convergente, AN no es monótona, AN converge a 1, AN es estrictamente creciente, y la letra F es AN no es acotada inferiormente. Bueno, entonces deben cumplir dos de ellas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las que no cumplen. No, bueno, las que cumplen, ¿no? ¿Cuáles? Indique cuáles. A ver. Podemos decir así, mira, A1 vale 3. Si yo quiero hallar A2, es como poner A1 más 1, ¿no? Entonces este 1 se comporta como el n que tenemos aquí. Entonces esto va a ser A1 al cuadrado más 1, porque el n vale 1 sobre 2. Son recursivas, ¿no? Dependen de la anterior. A1, ya sabes que es 3 al cuadrado es 9 más 1, 10, entre 2, 5. Perfecto. El A3 viene a ser como A2 más 1, nuevamente. Este de aquí se suma, entonces esto quiere decir que viene a ser A2 al cuadrado más 1 sobre 2. Pero A2 es 5 al cuadrado, 25 más 1, 26, entre 2, 13. ¿No? Y así consecutivamente, entonces. A4
¿quién viene a ser? A3 más el valor de 1. Entonces, por ende, tú dices de esta manera, va a decir así. Esto es A3 al cuadrado más 1 sobre 2. ¿No? Entonces, de esta manera, a ver. En este caso A3 vale 13 al cuadrado 169 más 1 viene a ser 170. Entre 2 viene a ser 80 y 85. Y estamos notando que va creciendo, ¿no? Va creciendo el valor. Y nos damos cuenta que va haciendo como que hasta más. O sea, un número infinito, ¿no? No sabemos si es acotada, ¿no? Entonces tú dices por acá sí. Bueno, lo que podríamos decir nosotros, ¿sí? Primero me doy cuenta que va 3, 5, 13, 85. Ah, ya entonces AN es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. ¿Cómo sé que es estrictamente creciente? ¿Qué lo justifica? Porque A1 es menor, no es menor igual, es menor a A2, menor a A3, ahí está, siendo estricto, menor que A4 y así consecutivamente. Es estrictamente creciente. Entonces pues voy a poner hasta así, en este orden, como tienes ese orden de las sucesiones, AN es estrictamente creciente. Entonces, ¿cuál es la opción de AN es estrictamente creciente? Es la letra E. Entonces ya tendríamos acá la E. La letra E. Bien, perfecto. Ya tenemos una de ellas. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podríamos mencionar de esta sucesión? Ya, acá. También tenemos esta opción de acá. Tú te das cuenta que va creciendo, ¿no? Sí, que va creciendo. Es estrictamente creciente, pero no es acotada. Entonces tú sabes si no es acotada y tampoco es monótona, entonces sería no convergente. Entonces me doy dando cuenta nada más, mira con esto. 3, 5, 13, 85. ¿Al final apunta a un solo número? No, cierto. Entonces si no apunta, podríamos decir que también es la B, que no es convergente. Entonces AN no es convergente. Listo, entonces tendríamos dos opciones, la letra B y la letra E. Ok. Listo, entonces vamos con la pregunta 15. No, 13. Vamos a ir con esa pregunta, la 13. ¿Ya? Vale, vamos a... La pregunta 13. Bien, ya tenemos la pregunta 13. Me dice, en una economía cerrada y sin gobierno, las variaciones del producto por el lado de la demanda se deben exclusivamente a variaciones del consumo y de la inversión. El Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía ha determinado que las variaciones del consumo en el año N con respecto al año anterior viene dada por la sucesión CN, la cual es muy estable, mientras que la variación de la inversión en el año N con respecto al año anterior, IN, resulta ser una componente de volatilidad en la economía, ya que estas variaciones son fluctuantes. Así se ha concluido que ambas variaciones son muy bien aproximadas es decir, CN es esta expresión e IN es esta expresión, ¿no? Entonces acá dice que las variaciones del consumo en el año N con respecto al año anterior viene dada por CN, ¿no? Mientras que IN es la variación de la inversión, que está aquí, del año N con respecto al anterior. Listo, entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Nos dicen, determine si la variación del consumo, que es este, y la variación de la inversión, que es este, son monótonas.
Si lo son, demuéstrelo y mencione el tipo de monotonicidad, si lo fuera. A ver, veamos. Entonces vamos con la parte A. Determine si la variación del consumo y la variación de la inversión, me dice, son monótonas. A ver, primero vamos para la variación del consumo. Variación del consumo. ¿Sí? Variación del consumo. Con respecto a la variación del consumo, menciono lo siguiente. A ver, tengo Cn igual a 5n sobre 4n menos 1. Ese es Cn. Entonces, a ver, yo quiero saber si es monótona o no es monótona. ¿Ya? Y si es monótona, tengo dos. De manera directa, ¿no? Monótona. Monótona. ¿Qué significa monótona? Que podemos decir que es creciente, podemos decir que es decreciente, o estrictamente creciente, ¿sí? Porque tiene el signo menor y el otro es menor o igual, o estrictamente decreciente. Mayor, mayor, igual. Acá mayor igual y acá mayor solamente, ¿no? Entonces cualquiera de esos casos puede ser, ¿no? Entonces veamos, ¿cómo demuestro monotonicidad? Se demuestra de la siguiente manera. Si ya tiene Cn, se propone que hay Cn más 1. O sea, el siguiente. Entonces esto viene a ser, ya no le pongo n, sino le pongo n más 1. En el denominador es similar, ya no le pongo n, sino le pongo n más 1. Y con esto busco resolver. En la parte superior se queda 5n más 5. Y acá en la parte inferior sería 4n más 4 menos 1. En otras palabras sería 5n más 5 y 4n más 3. Ya tengo la expresión de Cn más 1 y tengo la expresión de Cn. Entonces, ¿qué digo? Bueno, para más formalidad digo, para todo n que pertenece a los naturales, voy a comenzar a hacer la resta de ellos dos. Así se demuestra si es monótona o no. ¿Ok? Entonces tengo esta expresión. Vamos a hacer la resta. Y decimos de la siguiente manera. Sería 5n más 5 sobre 4n más 3. La recomendación es que se haga siempre, llamémosle como el mayor, que es el que tiene n más 1, y luego el que tiene n. En ese orden, ¿sí? En ese orden se recomienda comúnmente. Se puede hacer en orden diferente, es decir, puedo hallar primero Cn menos n más 1, también no habría problema. ¿Ya? Solo es por una cuestión de orden. Ya voy a hacer la resta entre 5n sobre 4n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se opera aquí? Bueno, ya sabes que podríamos operar en aspa, ¿no? Vamos con ese paso a paso. Entonces viene a ser 5n más 5 por 4n menos 1 menos 5n por 4n más 3 sobre 4n más 3 por 4n menos 1. Ok, entonces sigamos resolviendo. Vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿no? Primero el 5n por 4n sería 20n al cuadrado. El otro 5n por menos 1 menos 5n. Ahora continúa, 5 por 4n es 20n. 5 por menos 1 sería menos 5. Ahora menos 5n por 4n sería menos 20n al cuadrado. Menos 5n por más 3 sería menos 15n. ¿Okay? Ya. Y luego digo, por acá sería 4n por 4n, 16n elevado al cuadrado. 4n por menos 1 sería menos 4n, más 3 por 4n sería 12n, y 3 por 1 sería menos 3. Pues ahora sí, a reducir.
20n cuadrado, 20n cuadrado se van. 20n menos 5n sería 15n, menos 15n se van. Entonces solamente me quedaría menos 5. ¿Sí? Ok, estoy hablando acá de la resta, ¿no? N más 1, Cn. Cn más 1 menos Cn. Cn más 1 menos Cn. Ok, entonces ahora hay que hacer la resta en la parte inferior. Sería 16n al cuadrado. 12n menos 4n sería 8n menos 3. Ok, entonces bueno, ya tengo esa expresión. La pregunta es, ¿cómo sé si es mayor o menor que 0? Bueno, aparentemente es menor porque aquí tienes el menos 5, ¿no? Pero no es suficiente decir que como hay un negativo va a ser negativa la expresión. Lo que se recomienda es hacer un borrador para saber si esto es mayor o menor que 0, o mayor igual o menor igual. Entonces dices así, para n igual a 1. Y reemplaza, sería menos 5. ¿Sí? Voy a escoger para 1 el más pequeño. Ahora voy a poner 16 por 1 al cuadrado más 8 por 1 menos 3. Entonces me va a quedar acá menos 5 sobre. Esta parte de aquí es 16, ¿no? 1 al cuadrado es 1 por 16 es 16. Esto es 8, 16 más 8 menos 3. Entonces 16 más 8 viene a ser 24. Y 24 menos 3 viene a ser 21. Entonces me doy cuenta que salió negativo, ¿no? Ahí me doy cuenta que ya salió negativo. Ya con eso es suficiente. Ahí entonces ya sé, ¿sí? Porque así yo reemplace para n igual a 2 y reemplace para n igual a 3 y así consecutivamente. Yo diré entonces que esta parte es negativa. Entonces ya sé que aquí le debo poner que esto es menor, ¿sí? Menor que 0. ¿Eso qué implica? Implica lo siguiente, que Cn más 1 menos Cn es menor que 0. En otras palabras yo digo, mira, que Cn más 1 es menor que Cn. ¿Eso qué significa? Cuando Cn más 1 es menor que Cn, entonces, ¿sí? Cn, la sucesión, ¿no? Cuando n pertenece a los naturales, es estrictamente decreciente. Es estrictamente decreciente. Y listo. Ya tendríamos ahí que esa expresión es estrictamente decreciente. Y como bien te dije en la parte superior, si es estrictamente decreciente, ¿cómo se le llama? Monótona. Si es decreciente, monótona. Si es estrictamente creciente, también monótona, y creciente, monótona. O sea, cualquiera de los 4 casos se le dice que es monótona. Por lo tanto, la sucesión es monótona. Es monótona, ¿no? Entonces ya hice para la primera parte, que es para la variación del consumo. Entonces ahora el siguiente caso es para la variación de la inversión. ¿Sí? En el caso de la variación de la inversión, vamos a decir de la siguiente manera. Digo, a ver, primero voy a poner acá el I. IN. El IN es igual, me dice acá que es 1 menos 3 sobre N y ambos están en valor absoluto. Entonces, una vez que tengo esto, digo de la siguiente manera. Nuevamente, ¿qué se recomienda hacer? ¿Sí? Se recomienda hacer la resta, ¿no? Así como dice acá. Hallé el Cn, ¿sí? Y hallé el Cn más 1. ¿De acuerdo? Sin embargo, este es un caso especial. Sobre todo te vas a dar cuenta que es especial cuando trae ¿qué? Cuando trae valor absoluto o cuando trae máximos enteros. Cuando trae máximos enteros, la recomendación para
¿sí? La recomendación para el análisis es el siguiente. Comienzas así. Y 1 sería 1 menos 3 sobre 1, que sería valor absoluto de menos 2. Y eso es 2. Luego va con I2. Sería el valor absoluto de 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3 sobre 2 sería menos 1 medio, pero en valor absoluto es 1 medio. ¿De acuerdo? Vamos con I3. Por lo menos tenemos que hacer 4 casos de estos. I menos 3 cuartos. Sería acá 1 menos 3 cuartos, que sería 1 cuarto. Bueno, a ver, acá sería 3 sobre 3, no sería 4. Porque el I vale 3. Entonces sería 1 menos 3 sobre 3 y acá sería 0. Valor absoluto de 0 es 0. Y vamos con I4. Sería 1 menos 3 cuartos. ¿Y que sería cuánto? Sería el valor absoluto de 1 cuarto. ¿Y eso cuánto es? 1 cuarto. ¿Ok? Listo. Entonces quiero que veamos lo siguiente. Primero te salió 2. Luego aquí disminuyó en cantidad. Luego de 1 medio siguió disminuyendo, ¿no? Entonces la tendencia sería que vuelva a disminuir, pero de ser 1 cuarto no disminuyó, sino aumentó. Ahí te estás dando cuenta de que ya no es monótona, porque si está disminuyendo debería seguir disminuyendo constantemente, pero no pasó eso. Primero disminuye y luego aumenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la sucesión, ¿sí? La sucesión IN, cuando n pertenece a los naturales, no es monótona. ¿Ok? No es monótona, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple un criterio. Primero decrece y luego crece. Entonces, no hay un criterio, por lo tanto, no sería monótono. Ya tenemos ahí 2 casos de cómo se analizan. La siguiente, la B dice, determine la variación del consumo a largo plazo. ¿Cómo se determina la variación del consumo a largo plazo? Primero debo recordar que el consumo está dado por esta fórmula que está en la parte superior como dato, ¿no? Al inicio del ejercicio, ¿no? 5n sobre 4n menos 1. Ahí está la expresión, ahí la podemos ver. Entonces, si me dice a largo tiempo, a largo plazo, entonces quiere decir que el tiempo, ¿cómo va a ser? Como que al infinito, ¿no? Entonces, límite cuando n tiende al infinito de 5n sobre 4n menos 1. Entonces, recordarás que para estos casos, el límite cuando n tiende al infinito, se tenía primero que dividir entre n. ¿Ok? Y acá también. Y acá también. Entonces, vamos a decir así. 5n sobre n sería 5. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y acá sería 4n sobre n. Sería 4. Menos 1 sobre n. Entonces ahora tú dices, si yo aplico acá, esto sale 0 y te quedaría 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos. Está bien, ese se determina la variación del consumo. Ahí tenemos determinada la variación del consumo a largo plazo. Y la letra C es muy similar. Dice, determine la variación de la inversión a largo plazo. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, hacemos la letra C y decimos, primero recordamos que la inversión, ¿sí? Que en el caso de la inversión a largo plazo sería IN es igual a 1 menos 3N en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Digo límite cuando n tiende al infinito de IN. Entonces es lo mismo que decir cuando n tiende al infinito del valor absoluto de 1 menos 3 sobre n. Pero eso lo puedes poner como el valor absoluto de
esta expresión. Ya está. Esto quiere decir, ¿sí?, que acá sería, cuando tú tienes 3n, esto sería como 0. Entonces sería 1 menos 0, 1. Y me queda el valor absoluto de 1. Que eso viene a ser 1. Y ahí tienes la expresión a largo plazo. No para ambos casos. Ok, entonces de esa manera podríamos hallar el valor.